Derecho, audioclase. Como el nombre indica, consiste en introducir al alumno en la rama del derecho conocida como el derecho procesal. Para lo cual, el departamento recomendamos dos manuales para su estudio. Un manual teórico que se titula Introducción al Derecho Procesal, y un manual práctico, que esta es una de las novedades. El título del manual que recomendamos es Casos Prácticos de Derecho Procesal Introducción. Los dos libros están perfectamente adecuados para facilitar el estudio de los mismos al alumno. Esta asignatura consiste en estudiar cuáles son las bases fundamentales del derecho procesal. Tradicionalmente se ha distinguido, se ha sistematizado esta materia en tres grandes pilares: jurisdicción, acción y proceso. Los tres pilares fundamentales en los cuales se apoya la asignatura o esta materia, esta rama del derecho conocida como el derecho procesal. Y el manual teórico sigue dicha estructura. Es decir, comienza con el estudio de la jurisdicción, entendida como básicamente el poder judicial más los llamados tribunales especiales, es decir, los juzgados y tribunales que pertenecen al poder judicial, los civiles, los penales, los administrativos y los laborales, conocidos por todos, y luego también conforman la jurisdicción determinados tribunales, que aparecen además previstos, algunos de ellos expresamente en la Constitución. Por todos aparecería como tribunal especial, que ostenta jurisdicción aunque no pertenece al Poder Judicial, el Tribunal Constitucional. A continuación, los tribunales consuetudinarios, básicamente dos: el Tribunal de las Aguas de la Vega de Valencia y el Tribunal de los Hombres Buenos de Murcia. Y, por último, el Tribunal de Cuentas, que en determinadas materias también ostenta el potestad jurisdiccional. Por último, también entiendo, junto con un sector de la doctrina, que determinados tribunales internacionales también ostentan jurisdicción. Desde el punto de vista de nuestro país, ya que España se ha adherido a determinados convenios o forma parte de determinadas organizaciones internacionales, pues los tribunales de justicia de las mismas también, en cierto modo, pertenecerían a nuestra jurisdicción. Y estoy básicamente pensando en dos. A nivel europeo, dentro de la Unión Europea, los tribunales de justicia de las comunidades europeas, con sede en Luxemburgo, y dentro del Consejo de Europa, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo. Estoy viendo en este momento el temario de la asignatura y son 26 lecciones y, como usted bien ha dicho, comienza con el fundamento de la jurisdicción y terminamos con el derecho procesal, la tipología, el proceso. Todo ello entonces se adecua al manual que nos está mencionando y sobre todo al otro manual o al otro libro de casos prácticos, ¿no? Sí, esta ha sido una idea que teníamos ya en mente desde hace algún tiempo. Y con ocasión de la implantación del nuevo plan de estudios, pues hemos decidido ir sacando poco a poco. Es decir, en noviembre, creo que del año pasado, ya salió editado este nuevo libro de casos prácticos, adecuado perfectamente a la introducción al derecho procesal, con el que pretendemos acercar la teoría a la práctica. Y de tal forma que el alumno sí tiene que estudiar la parte teórica, pero al mismo tiempo debe leer tranquilamente los casos prácticos y además a medida que va estudiando la lección primera, por ejemplo, de la teoría, que lea los casos prácticos de la lección primera, porque están todas las lecciones perfectamente adecuadas. Es decir, la lección 15 de la parte teórica coincide con la lección 15 de la parte práctica y así sucesivamente, con lo que eso se facilita mucho. Esta es la bibliografía básica, sí. ¿No hay nada más o hay algún código? Hay algún código que se recomienda, concretamente el de la editorial Ceura, si no recuerdo mal también. ¿La ley? No, perdón, la ley. Existen varios códigos, ni que decir tiene, y de ahí que se recomienda este. ¿Y por qué se recomienda este? Porque a medida que vaya el alumno estudiando esta materia de introducción, irá comprendiendo que el derecho procesal no consiste en el estudio del derecho procesal civil y penal, sino que también se extiende al contencioso administrativo, al laboral, al constitucional, pensando en el Tribunal Constitucional, y como decía, incluso más allá del nivel nacional, pues
el derecho comunitario, el derecho relacionado con el Convenio Europeo de Derechos Humanos, pensando en el Tribunal de Estrasburgo. En fin, con esto quiero decir que es necesario estudiar una enorme pluralidad de leyes, o por lo menos conocer de su existencia, que no es poco. Quizá con esto bastaría en primero. Y claro, no existe un código que pueda reunir todas estas distintas leyes procesales. Por regla general existen códigos de leyes procesales civiles, de la ley de enjuiciamiento criminal, la ley de procedimiento laboral, la ley de la jurisdicción contencioso administrativa, etcétera. Este tiene la ventaja de que ha conseguido unificar en un solo código la pluralidad de leyes a las que se refiere la introducción. De ahí que sea particularmente interesante. Otro aspecto que interesa también mucho a los alumnos, en este caso de la asignatura de Introducción al Derecho Procesal, va a ser el tipo de examen. Bueno, es una asignatura nueva, son alumnos nuevos. ¿Va a ser difícil, fácil? No, intentaremos que exista un justo equilibrio. La novedad estriba sobre todo en, de nuevo, la vertiente práctica. Serán 3 preguntas, que es lo habitual, por lo menos en los sistemas de examen del antiguo plan de estudios, pero de las cuales 2 serán teóricas y una tercera será práctica. El único límite que existe a la hora de hacer el examen es el temporal, es 1 hora y media. El alumno puede escribir lo que estime oportuno, sin ningún espacio tasado, ni nada por el estilo. El único límite, insisto, es el temporal. Aquí, por tanto, yo creo que lo más complicado, porque no habrá precedente alguno, serán las respuestas a los casos prácticos. Y en el libro de casos prácticos no existen respuestas. Existe un planteamiento común a todos los casos, que es tripartito, un supuesto de hecho, unas cuestiones respecto del supuesto de hecho y el tercer y último epígrafe, que es el derecho aplicable, para que acudiendo al mismo se pueda o se facilite la resolución del caso. Pero esto también lo pensamos mucho, pero decidimos no ofrecer o no plasmar la respuesta, porque lo que perseguimos con estos casos no es que el alumno acierte, si es que es posible acertar en derecho, en la única solución posible al caso. No, porque es que por regla general casi siempre hay 2, de ahí que haya pleito. Si las 2 partes estuviesen totalmente de acuerdo, pues llegarían a una transacción o una de las 2 partes existiría. Pero siempre, por regla general, hay dos formas de ver el mismo conflicto. Caso, ¿no? Con lo que perseguimos es que el alumno aprenda a razonar jurídicamente y que redacte dicho razonamiento de la forma más completa posible. Eso sí, a veces he visto en otros exámenes que las respuestas de los alumnos a los casos prácticos es sí, no, en ello pienso, es correcto. No, es decir, sí, ¿por qué? Porque sí o por qué no. Un razonamiento lógico y completo del caso. Bueno, vamos a dejar el tema de los exámenes y creo que los alumnos conocen, y si no se lo comunicamos ahora, que como muchas de las asignaturas nuevas se están virtualizando o están virtualizadas. ¿Nos podría explicar qué significado tiene eso de la virtualización? Eso, bueno, primero tienen que tener Internet y a través de Internet acceder al portal de nuestra universidad, que creo que todo el mundo sabe la dirección, que es simplemente uned.es, y ahí entrar en el aula de virtualización. Pero ¿en qué consiste? ¿Qué es lo que hay en esa virtualización dentro de la asignatura de Introducción al Derecho Procesal, profesor Morenilla? Bueno, en primer lugar, efectivamente, como bien indicas, Charo, esto solo sirve para los alumnos internautas. El alumno que desgraciadamente carezca de ordenador conectado a la red, pues no podrá disfrutar, por lo menos en su casa. Eso sí, en todo centro asociado sí que existe un aulario al cual se puede acudir. ¿Qué es lo que perseguimos? Bueno, en primer lugar, la decisión, por supuesto, ha sido de la universidad, que ha adoptado unos criterios que desea que sean comunes para todas las licenciaturas, para todas las facultades. Pero bueno, lógicamente cada departamento tiene un cierto margen de libertad a la hora de diseñar cada una de sus páginas. La nuestra todavía no está colgada, por lo menos que a mí no me consta, pero va a estarlo en muy breve, porque nosotros ya enviamos toda la documentación a los informáticos de la universidad, yo creo que fue a principios de diciembre.
Y con la virtualización lo que perseguimos básicamente es ofrecer información al alumno. Es decir, el alumno tiene que tener bien claro que la virtualización no pretende sustituir a ningún manual. Porque esto es una idea que yo creo que se ha ido corriendo como la pólvora por los alumnos. ¿Por qué? Porque efectivamente en la virtualización existen unas indicaciones sobre las distintas lecciones del programa. Pero esas indicaciones no son resúmenes. Nosotros no hemos querido hacer resúmenes de dichas lecciones, sino únicamente hemos puesto de manifiesto aquellas partes que quizá eran más complejas, aquellas partes que quizá requerían de una ampliación o aclaración, o incluso algunas partes que estaban ya parcialmente, en algunos casos, modificadas, puesto que el libro, la introducción es del 2000 y ya estamos en el 2003. Y entonces ofrecemos, por ejemplo, pues información con correos electrónicos y currículums vitae de los profesores del departamento. Queremos ofrecer también información sobre modificaciones legislativas, ofrecer información sobre páginas web de interés relacionadas con el derecho procesal. Puede haber incluso hasta un glosario o eso, dependiendo también de tiempo, las demandas con el tiempo que haya de los alumnos, ¿no? Sí, porque, por ejemplo, nos preguntaban también modelos de examen, y lógicamente, pero si la asignatura es nueva, Claro, no hay modelos de examen. Se irán introduciendo en el futuro a medida que se vayan haciendo los primeros exámenes, ¿no? Eso es, y también todas las preguntas que poco a poco nos vayan dirigiendo los alumnos de cara al glosario, pues las iremos anotando, ordenando y seleccionando y respondiendo, por supuesto, y así poco a poco también iremos haciendo resolviendo dudas que en definitiva son las que tienen los alumnos cuando estudian esta materia. Los alumnos también podrán dirigirnos preguntas por correo electrónico, tanto al departamento como a los profesores tutores de los centros asociados. Profesor Morenilla, ya vamos a terminar y teníamos previsto hablar de la independencia judicial, del Poder Judicial. Aunque sea un minuto, ¿nos puede hablar algo de ello? En un minuto. Ya sé que es demasiado pedir. Por lo menos estaba releyendo ayer lo que dice el manual sobre el tema y yo creo que está bastante claro. Es decir, el Poder Judicial, como he dicho antes, es un auténtico poder del Estado, es el tercer poder del Estado en pie de igualdad frente al Poder Ejecutivo y frente al Poder Legislativo. Si el alumno acude y repasa la Constitución, que es fundamental, siempre, verá que a diferencia respecto del Poder Judicial, a diferencia del Poder Legislativo o el Poder Ejecutivo, que no reciben los títulos de la Constitución que regulan esas materias, el nombre de poder, así por ejemplo, el título que regula el Poder Legislativo se llama de las Cortes Generales, el título que regula el Poder Ejecutivo se llama del Gobierno de la Administración, frente al título que regula el Poder Judicial se llama así, del Poder Judicial. Es decir, ya el constituyente del 78 quiso poner todo el acento en que el Poder Judicial tenía que ser un auténtico poder. Y sobre todo para que gozase de independencia frente a las intromisiones que había habido en época franquista, sobre todo respecto del Poder Ejecutivo. Para ello, se ha creado, concretamente su ley orgánica es del 85, el Consejo General del Poder Judicial. El artículo 122 de la Constitución Española, que está dentro del título sexto del Poder Judicial, dice que el Consejo General del Poder Judicial es el máximo órgano de gobierno de todos los jueces y magistrados y tiene competencia única de cara al nombramiento, ascenso, inspección y potestad disciplinaria respecto de los jueces y magistrados. Es decir, todas estas competencias fundamentales las asume, las monopoliza el Consejo General del Poder Judicial. El Poder Ejecutivo, por tanto, y el Poder Legislativo no tienen posibilidad alguna de entrometerse en estas materias. Hubiera sido muy interesante, lógicamente, hablar de otras cuestiones en las cuales la independencia, y esto ya es una cuestión que está ya en los medios de comunicación desde hace mucho tiempo, es decir, es totalmente independiente el Consejo General del Poder Judicial, que ahí está la cuestión, es decir, cómo se nombran los vocales del Consejo General del Poder Judicial.
Pues dice la Constitución que 10 por el Congreso y 10 por el Senado, es decir, que es el Poder Legislativo el que nombra a los vocales. Bueno, pues esto simplemente es un breve apunte de lo que van a tener que estudiar precisamente en la lección tercera sobre el Poder Judicial los alumnos de esta asignatura. Nada más, muchísimas gracias, profesor Morenilla, por habernos hablado de esta asignatura en general. De nada, Charo.